Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Damos inicio a la tercer clase. ¿Qué tal, Janina, Vero, Carla, Alicia, Ana? Y se van sumando. Decíamos que mientras se sumen, recuerden que tienen que dar el presente por el chat, así no perdemos tanto tiempo en este desafío del encuentro vía Zoom. Cada clase aprendemos a optimizar el tiempo y el recurso. Así que bueno, den el presente en el chat. Decíamos, seguimos con violencias. La semana pasada les habíamos dado una tarea que era enumeración de situaciones cotidianas que encuadren para ustedes según lo leído y según lo conversado en violencia simbólica. Nosotros la habíamos definido como la madre de todas las violencias, porque es la violencia naturalizada, la invisible, la que nos posiciona en un rol de subordinación, la que nos dice no podés, ahí no llegás, eso no es para vos, no naciste para eso, naturalmente no estás preparada para eso. Yo les contaba la anécdota con mis alumnas de la policía. Bueno, a ver quién dijo. Yo empiezo. ¿Quién hizo la tarea? Yo, Alicia Ramos. Alicia Ramos. ¿Cómo le va, Alicia Ramos, desde Salta? Estoy aprendiendo a manejar esta cosa tan rara para mí. A ver, pensé en algo que me sucedió, y ustedes me dirán si está bien categorizado. Poco escucho, ¿no tenés otra? De violencia. Bueno, ya no te veo, pero supongo que después te voy a ver. ¿Vos me escuchás ahí? Sí, te escuchamos perfecto, Ali. Dale. En el año 2000 me invitaron a integrar una lista del PJ para un cargo electivo. Me voy a la pieza, ¿no? Para un cargo electivo, y fue, ustedes recordarán, que fue el tiempo de que se va. Perdón, Alicia, silenciate, porque silencié a todas, porque había ruido y te silencié sin querer. Disculpa. Date audio nuevamente. Ahí está. Sí, ahí está, Sí. Discúlpame. Bueno, yo decía que en el año 2000 me invitaron a integrar una lista para un cargo electivo, acá en la provincia, estamos hablando de un cargo provincial, y ustedes recordarán que fue la época del que se vayan todos, que no decíamos todas. Y bueno, eso creo que fue lo que motivó que algunas afiliadas y algunos afiliados en ese tiempo nos convidaran, como decimos acá, a integrar una lista, porque había mucha bronca, mucha efervescencia en contra de cómo estaban las cosas y quiénes nos representaban. Después que pasó mucho tiempo, yo, conversando con mi compañero, mi marido, yo me enteré que antes de llamarme y haberme hecho el ofrecimiento, en realidad lo habían llamado a él para comentarle, es decir, para decirlo en forma directa, pidiendo un permiso para convocarme a integrar una lista. Yo, por supuesto, que me enteré mucho después, en una conversación política con mi compañero, y bueno, creo que eso es violencia simbólica. Ustedes me dirán ese tipo de violencia que no está reglamentada, pero por supuesto creo que lo fue, y yo sin saberlo encima.
A ver, díganme. ¿Es violencia simbólica? ¿La pusieron Alicia en un rol de subordinación? Sí, ¿no? Hoy sería violencia simbólica, ¿y qué otra violencia? Política. Y violencia Totalmente, política, ¿no es cierto? Quería aportar estas cosas que no hace falta, compañeras y compañeres, no hace falta porque busquemos tanto, sino que reflexionemos hacia adentro, a ver, como decía Emma Goldman, las cadenas interiores están intactas. Yo creo que todavía, no sé si intactas, pero todavía nos queda mucho por delante. Tremendo, tremendo. O sea, que todavía, está bien, hace muchos años, pero todavía en ese momento se les pedía permiso a los maridos para tener un rol en política. Como para finalizar esto, les cuento que nunca más fui convidada a integrar una lista con posibilidades, o sea, en un lugar expectante, como se dice. Corregime, Alicia, que voy a hacer un comentario a ver si estoy en lo correcto o no. Enfrente de la plaza principal de Salta está el Jockey Club, ¿no? ¿Puede ser? Bueno. ¿Qué pasaba ahí con las mujeres y el Jockey Club? Claro, en realidad sí, tenés razón, Clau, estaba el Jockey Club, yo no llegué a ver eso porque no vivía todavía aquí, y bueno, siempre hay alguna memoriosa de las amigas, feministas, compañeras, y mi amor, yo, mi amor, yo. Que me cuentan que las personas que integraban ese club de doble apellido, no sé, por la aristocracia salteña, sacaban previamente se les colocaba una alfombra en la vereda, y entonces el resto de los mortales que no pertenecían al club tenían que bajarse a las calles y caminar por la calle hasta pasar ese lugar. ¿Y las mujeres podían entrar? No creo. Definitivamente creo que no, y que después ese club se trasladó y allí pasó a ser la Casa de Gobierno. Bien, ¿alguna otra compañera con alguna violencia simbólica que haya preparado para hoy? A ver. Sí, y mientras se preparan, termino. Porque me acordé, el club, que ese club se fue, es el hoy Club 20 de febrero, donde todavía a la fecha se presenta a las niñas a los 15 años. Nada más. En sociedad, muy bien. ¿Alguna otra hizo la tarea, muchachas? Soledad, ¿hiciste la tarea? Chica. Yo pensé unos ejemplos, dale, pero no, tenía unas publicidades que me habían pasado, pero no las pude encontrar. Bueno, ejemplos en términos generales, ¿no? Los roles que, por ejemplo, tenían las mujeres en los libros de primaria, de los manuales con los que aprendíamos a leer y escribir, ¿no? Que siempre era la mamá estaba puesta en relación a las tareas del hogar, el papá estaba puesto en relación a las tareas de afuera del hogar, digamos, al mundo social y el mundo de lo privado, ¿no? Esa diferencia bien marcada. Lo mismo las publicidades, en general las publicidades han trabajado mucho la violencia simbólica, también poniendo a las mujeres en lugares muy estereotipados,
qué sé yo, no sé, las famosas publicidades de Axe, ¿no? De desodorantes masculinos, donde el varón ocupa el lugar digamos, del tipo al que todas las mujeres le caen, ¿no? Como que está en otro plano en relación con la mujer, en un plano de... No tengo el ejemplo específico porque no me puse a buscar, sino más bien temas más generales. Y al interior más de la vida, digamos, la cosa más personal, el micromachismo, por ejemplo, como bueno, otro ejemplo son los juguetes, ¿no? Cómo los juguetes estaban divididos de juguetes para varones y juguetes para nenas, entonces los juguetes de las nenas siempre están vinculados también a lo mismo, a esas tareas que están dispuestas socialmente, estereotipos, lugares fijos de la mujer, ¿no? O son cosas para hacer en la casa, o son cosas de estética femenina, como para poner a la mujer también como una cosa medio cosificada, ¿no? El spa y esas cosas que yo soy tía y me resisto mucho a veces a mi sobrina a regalarle cosas que me pide que van por ese camino, ¿no? Que quería un spa, entonces digo, no, el spa. Y después en la cosa más cotidiana, por ejemplo, a mí me pasó que mi papá nunca me quiso enseñar a manejar. Se le enseñó a mi hermano. Yo soy la hija mayor de la familia y mi papá me decía, yo a vos te voy a prestar el auto cuando vayas cuando tomes, él quería que yo pagara una academia para aprender a manejar. Pero a mi hermano se lo enseñó por default, porque mi hermano compartía espacios con él, salían a pescar, y como que el varón, el tema del auto es como una cosa de, digamos, un carril natural, y a mí me decía, no, cuando yo sepa que vos vas a una academia y aprendés bien a manejar, ahí te voy a prestar el auto. Bueno, mi papá, ya de grande, yo me fui a una academia y fui a aprender a manejar cuando me compré mi propio auto, pero nunca me dio la posibilidad, digamos, como que la excusa del no tener paciencia, tipo, no, yo no puedo enseñarle a una mujer y no sé qué, bueno, ejemplos como eso de los lugares que cada una tuvo en la familia, teniendo hermanos mayores, hermanos no mayores, en caso de mi casa es mi hermano menor, hermanos varones, bueno, está lleno de ejemplos. Pero bueno, pensé así como a grandes rasgos esos diferentes ejemplos. Era tan natural para él manejar como para vos lavar los platos, ¿no? ¿Alguna otra? A ver, Sol, Marciota. Sí. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todos primero. Buenas tardes. Yo más o menos con lo que dijo ella también encontré un ejemplo de violencia simbólica en mi familia, que es una boludez, pero que el otro día lo estaba hablando con parte de mis sobrinos, que es, por ejemplo, mi mamá nos ve a mi hermano y a mí tomando una determinada cuantiosa cantidad de cerveza. A él no le dice nada, pero a mí, sos mujer, ¿cómo vas a tomar tanta cerveza? Y es un machismo de mi mamá misma, o sea, mi papá también, pero mi mamá misma, sos mujer, ¿cómo vas a tomar tanta cerveza? Como cuando empecé a fumar era, ¿cómo vas a fumar en la calle? Sos mujer. Bueno, otra cosa, las búsquedas laborales. Muchas veces yo soy contadora y por ahí para buscar es masculino excluyente. ¿Por qué? Si yo estudié en la misma universidad y tengo los mismos conocimientos. Bueno, esos son los dos ejemplos. Muy bueno, Sol, muy bueno. Gracias. ¿Alguna otra que haya encontrado en el cotidiano, alguna situación que encuadra en esta violencia invisible, la violencia simbólica, Y está bueno esto que decía Sol, ¿no? Entender que, bueno, y que a veces nosotras también caemos en esos lugares, ¿no? A ver, tampoco hay que poner todo en el afuera, ¿no? Una veces también lo pone, yo me acuerdo cuando mi hijo tenía 3 años, había que operarlo, y así de un día para el otro,
y en el centro donde yo lo llevaba había a una cirujana, y yo la verdad que en ningún momento me había puesto a pensar cómo lo iba a operar una cirujana. Y un comentario en la familia de mi marido fue esa, y lo va a operar una mujer, y la verdad que a mí no se me había ocurrido, y después, bueno, trabajando un poco más este tema, también entendimos, ¿no?, que por lo general las mujeres a esa rama de la medicina no se dedican, las mujeres se dedican a la pediatría, a la ginecología, ¿no? Pero a la cirugía, a la neurocirugía, por lo general, como que también dentro de la medicina hay como áreas para las mujeres y áreas para los varones, ¿no? Como que las más importantes son varones, también ahí, ¿no? ¿Alguna otra, compañeras? Y ya... Yo, Clau, A ver. yo cuando me separé, que tenía muchísimos años menos que ahora, mi papá y mi mamá también me dijeron, ¿y ahora qué sos? Porque salía con una tipa, no te aguantás nada, te lo tenés que seguir aguantando, porque tenés 2 hijas, y hasta cuándo, ¿quién va a criar esas 2 chicas? Me las crié sola. Pero fíjate el machismo, tanto en mi mamá como en mi papá, de querer que yo siga al lado de un tipo que si bien no me había maltratado, pero estaba haciendo recornuda, a ver, y eso que era un compañero. Así que en todos los órdenes y en todas las edades, porque yo era muy jovencita aparte, se da situaciones de machismo. Y yo me estaba acordando ahora de que esa es una situación, yo la pasé re mal. A ver, y también no me había maltratado, pero me había metido los cuernos. ¿Me había maltratado o no me había maltratado? Claro, es otro maltrato, tal cual, tal cual. Porque siempre asimilamos, ¿no es cierto?, la violencia a la violencia física, esto que decíamos, que hablábamos la semana pasada, ¿no? Como que la única manifestación de la violencia es la violencia física, como que otros maltratos como la manipulación, el engaño, la mentira, la violencia psicológica, ¿no es cierto?, no existieran. Entonces también empezar a incorporar dentro del combo todas estas manifestaciones y fuertemente. Sí, de hecho que el quedarte sola, haciéndote cargo de los menores, también es maltrato, y de hecho que generalmente las madres solas terminan también cargando con toda la connotación de ser las madres luchonas, de ser madres que están locas y por eso terminaron solas. Y me parece que esto también y habla de la violencia simbólica que ejerce la sociedad sobre estas madres que terminan haciéndose cargo de estos menores solos, y no hay ningún insulto contra el hombre que no se hace cargo de esa responsabilidad. Eso también nos pone a nosotras en un lugar de violencia, no solamente del hombre, sino de la sociedad con nosotras. Y yo quiero agregar una cosa más. La que rompe con este modelo, ¿no?, es la castigada. O sea, la violencia simbólica va sobre la que la engañan y se separa, la que se lleva mal y toma la decisión de criar a su hijo sola, la que no soporta el engaño, la que denuncia el abuso. Entonces, esta que rompe con este modelo de sumisa, de callada, que no toma, como dice la mamá de Sol, ¿no?, que no bebe, que no fuma en la calle, porque antes estaba toda esa cosa, qué bueno que lo trajiste. ¿Cómo ibas a fumar? Primero, ¿cómo ibas a fumar? Ya se fumaban las putas, ¿no es cierto?, las que se querían levantar a los tipos. Y después, ¿cómo ibas a fumar en la calle? ¿No? Y después quedaba, hace 40 años atrás era la oveja negra de la familia, yo separada y con 2 hijos sola. Y fumando. Y fumaba, obviamente. Sin tomar, en esa época no bebía. Hoy sos la oveja fucsia, pero bueno. A ver, Cecilia, que quería hablar. No, algo que a mí yo lo experimento actualmente. Yo vivo sola, no tengo pareja, y yo me doy cuenta que para las amigas que viven en pareja, una amiga que vive sola, como yo, soy una persona, no soy peligrosa, pero sí hay todo el tiempo una cuestión de sospecha. Los maridos se ponen celosos y te ven como una especie de peligro.
por vaya a saber qué fantasías se hacen, de que vos podés hacer con su mujer, con amigas mías, que porque capaz que uno le dice vamos a tomarnos algo una noche, o salimos al teatro, y me ha pasado en diferentes momentos que noto que hay como se ponen mal, se ponen celosos, y ha habido situaciones donde he perdido amigas. Y yo sé que es por eso, por comentarios que yo he hecho, por cosas que yo he dicho, que a sus maridos les han molestado. Entonces las mujeres solas también tenemos esa carga de sospecha, como de ser una suerte de mala influencia para las amigas que están casadas y que tienen familia. Y si encima sos feminista, no te digo. Pero esto de la mujer sola también, ¿no? El hombre no es solo, es la mujer sola. ¿Se acuerdan cuando las chicas, perdóname Alicia, cuando las argentinas fueron asesinadas en Ecuador también, ¿no? ¿Qué hacen las mujeres viajando solas? Y resulta que eran dos, entonces no estaban solas tampoco. Pero esta cosa, sí, Alicia. Sí, Está silenciada. Ahí está. Que no es solo la mala influencia de estar sola, sino la disponibilidad que suponen los valores machistas que tenemos. Yo lo viví también después de la separación, ni siquiera existía el divorcio de mi primer marido, y realmente, ¿saben qué me aconsejó un terapeuta al que yo consultaba? Porque tenía toda la idea de la familia feliz y estaba hecha mierda. Me dijo, pero usted ni siquiera usa alianza. Usted póngase una alianza, porque eso frena. Eso quería comentar. Es muy difícil revertir adentro nuestro y hacia afuera poder verlo, porque está en todos lados este machismo, esta violencia. Y solo una cosa más, en tiempos de pandemia, creo que es una enorme violencia hacia nosotras, que cuando compartimos, cuando vivimos en pareja, ay, realmente, qué violento. El tema del trabajo doméstico es muy violento, estar adentro, en encierro y demás. Y creo que hay muchas mujeres jóvenes que están sufriendo mucho. Listo. Bien. En relación a eso, una cosita nomás para agregar, que también lo que nos pasa, que también es violencia, que la que sale con muchos tipos es una puta, pero la que no sale con ninguno es una monja, ¿no? Y es una recatada, y es una malcogida, o es una incogible, ¿no? Y la que tiene muchos pibes se embaraza por un plan, y la que quiere abortar es una abortera. O sea, siempre hay algo que se dice sobre lo que hacemos, ¿no? Siempre, cualquier cosa sea la que hagamos, si trabajamos, bueno, porque abandonamos a nuestros hijos, si no abandonamos porque somos, bueno, siempre hay una carga, siempre hay una culpa sobre lo que hacemos, una carga, siempre hay algo que decirnos, ¿no? Siempre en la sociedad hay una mirada sobre lo que sea que hagamos, no importa lo que sea, pero siempre hay una mirada que nos culpabiliza, que nos a veces criminaliza, ¿no? Sobre nuestras decisiones. Y creo que esa es la mayor violencia, ¿no? Esto de que siempre tengamos que estar explicando, rindiendo cuentas, y siempre seamos mal vistas. Por lo que sea que hagamos, siempre somos mal vistas, ¿no? Vero, Viva, ¿querías decir algo? Sí, algo que me acordé con respecto a lo que dijo Alicia de cuando empezó la pandemia. Todos los chistes y memes que enviaban al principio tenían que ver cómo voy a aguantar a estas mujeres en mi casa todo el día. ¿Cómo voy a hacer para aguantar a la bruja, a la... primero, gordofobia, todos vamos a engordar, vamos a salir redondos, todo es el cuerpo, cómo va a cambiar el cuerpo. Una activista dijo, tienen más miedo a ser gordos que a morirse. Y es cierto. Y después todos los chistes eran, uy, ¿cómo voy a aguantar a mi mujer tantos días? Uy, ahora me van a poner a lavar los platos. Todos los comentarios entre los grupos, los memes, los
que sean, siempre ponían a la mujer en el modelo de la insoportable, la que va a molestar en esta pandemia, y también al pobre que iba a tener que hacer las tareas del hogar era el hombre. Como, ahora voy a tener que cocinar o lavar los platos. Hay los roles bien marcados y siempre el desprecio hacia la figura de la mujer. Sí, está muy bueno este ejercicio de analizar lo cotidiano, ¿no? Y esta cosa de que, bueno, una vez que nos ponemos las gafas violetas ya nada vuelve a ser lo mismo y todo lo analizamos a partir de esta mirada. No porque, bueno, vamos a cambiar nada, ni para transformarnos en policías de nada, sino para entender cómo el patriarcado está fuertemente arraigado en la sociedad, en las prácticas culturales que tenemos incorporadas todas, por suerte, y todos y todes, por suerte, en los últimos años se están dando muchas discusiones con esto y hemos avanzado, pero lo que falta aún es terrible, ¿no? Fundamentalmente, en esto que decíamos el otro día, cómo las instituciones, esto empaña cualquier decisión y cualquier avance en el Poder Judicial, en materia de educación, en el ámbito de la fuerza de seguridad, ¿no? Hoy estaba viendo que por primera vez en la historia, en el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires, asume una trans. Bueno, son pasos enormes que estamos dando, ¿no? En paralelo hablaba con gente del Ministerio de las Mujeres de Nación y me decían que estaban recibiendo 400 denuncias diarias de violencia, 400 denuncias diarias. Multipliquemos esto y que es un subregistro también, porque no podemos pensar que todas las denuncias caen en el 144, ¿no? Entonces, esto todavía nos falta un montón, pero cada paso que estamos dando, lo estamos dando para derrocar este sistema que nos somete, nos condena a una menor calidad de ciudadanía, ¿no? Porque fundamentalmente es esto, ¿no? ¿Qué calidad de ciudadanía tenemos las mujeres y las diversidades en nuestra sociedad? Y claramente es una ciudadanía de menor jerarquía que la ciudadanía de este modelo hegemónico, varón, blanco, clase media, no indígena, que es el que representa todos los derechos, ¿no es cierto? Pero bueno, interesante seguirle dando vueltas al caso. El próximo tema que tenemos, gran tema, que seguramente lo trataremos la clase que viene, es la denuncia. Pero hoy, previo a la denuncia, vamos a trabajar estas preguntas que surgen habitualmente cuando nos enfrentamos a una situación como esta, que es, ¿por qué las mujeres tardan tanto en hacer la denuncia? ¿Por qué las mujeres se someten tanto? ¿Por qué están al lado del victimario? ¿Por qué se acostumbran a vivir una relación de violencia? ¿Por qué quizás hacen la denuncia y después se retractan de la denuncia? ¿Por qué hacen una denuncia y quizás después no la siguen activando? ¿Por qué hacen 1, 2, 3, 20 denuncias y no toman ninguna decisión? Una de las respuestas a este tema la dio Leonore Walker, sí, en los 70, cuando habló del ciclo de la violencia. ¿Qué dice Leonore Walker del ciclo de la violencia? Ella no sé si todavía nos acompaña en esta galaxia. Era una psicóloga norteamericana, experta en violencia doméstica contra las mujeres, y luego de muchos años de trabajo y una investigación profunda y un análisis profundo de muchos casos,
llegó a la conclusión de que la mujer agredida no deja a su agresor, no porque no quiera, no porque no pueda, sino porque en este entramado de violencia surge lo que ella denomina síndrome de la mujer maltratada, ¿sí? Asimila este síndrome de la mujer maltratada al síndrome de Estocolmo violento. Ustedes saben lo que es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Esta gente que tiene una relación de dependencia afectiva con alguien que la sometió, ¿no es cierto? Ella habla de esto, de un síndrome de Estocolmo doméstico. Estableció esta teoría que explica esta dinámica cíclica de la violencia y que la verdad que hoy mantiene mucha vigencia, a pesar de que sabemos que esto no se da en todos los casos, que tiene matices, pero podemos explicar la violencia en forma de ciclo. Ella dice que el maltrato continuado, a través de múltiples repeticiones de ciclos de violencia, genera en la mujer un proceso patológico de adaptación que la lleva a una situación personal de indefensión, ¿sí? Dice que la mujer maltratada es aquella que sufre un abuso físico, sexual o psicológico por un hombre, y que el paso del tiempo, ¿sí?, de estar en esta relación de sometimiento, produce este desgaste en su psiquis y en su autoestima que la lleva a no poder salir. Ella habla de esta cuestión clínica que decíamos, perdón, clínica no, cíclica, que decíamos recién, y ¿qué ciclos entiende ella? Ella habla de 3 ciclos que se dan en la situación de violencia. Ella dice que el primer ciclo es el ciclo de la acumulación de tensión, ¿sí? ¿Qué pasa en el ciclo de acumulación de tensión? La situación de violencia se va agudizando, se va profundizando, ¿sí? El nerviosismo y la dinámica agresiva se apodera de la relación. En este momento, lo que ella denomina la primer fase, se pueden suceder hechos hostiles, agresiones verbales, golpes leves. Ella dice que la mujer, bajo el entendimiento de poder dominar la situación, busca calmar a la pareja. Ella piensa que bueno, que si yo cambio de actitud, él se va a calmar, todo depende de mí, lo va a esperar con la comida preparada, va a tratar de que los chicos, cuando llega él del trabajo, estén tranquilos. Ella piensa que la situación la puede manejar a partir de un cambio de actitud, ¿sí? Ella dice, bueno, si yo modifico mi actitud, puede ser que el resultado sea distinto. Ella lo busca calmar, para ello recurre a distintos métodos, esto de complacerlo, cediendo ante sus condicionamientos. ¿Qué dice? Bueno, él se pone mal porque yo me ve fumando en la calle, me ve junto a mi amiga la que es sola y que es medio feminista y que me llena la cabeza, entonces ¿qué hago? Dejo de llamarla, dejo de juntarme con ella, porque cada vez que me junto con ella, él se pone nervioso, se altera, me dice cosas feas, entonces voy cediendo para ver si él se tranquiliza y me deja de molestar. Es una etapa en que se minimizan los hechos de violencia, y bueno, o él me pega porque vino borracho, o porque le está yendo mal en el trabajo, y ahora encima está la pandemia, y le pagan menos, y lo amenazan con echarlo, entonces y estamos todo el día juntos, y ya no sabemos más qué hacer, entonces está alterado por toda esta situación. No obstante esto, la situación de tensión se va incrementando cada vez más, hasta llegar a la segunda fase, ¿sí? La segunda fase es la fase de la explosión de la violencia, ¿no? Donde seguramente se producen los hechos de violencia física más graves, donde la violencia explota, ¿sí? Las agresiones pueden ser físicas, sexuales, psicológicas, ¿sí? Y luego de esta
esta fase, ¿sí? De la fase de la explosión, de la violencia, viene la fase, lo que nosotros llamamos la luna de miel, ¿sí? Que es la fase donde hay un arrepentimiento, donde la persona piensa en la posibilidad de denunciar, ¿sí? Donde dice, y sí, yo acá tengo que decidir qué hacer de mi vida, y quizá recurre a un profesional, o recurre a una promotora de violencia y le comenta, y le dice, no, mirá, estoy viviendo esta situación. Pero ¿qué pasa? De parte del violento hay un ir para atrás, ¿no? Seguramente en este momento él se va a arrepentir, se va a mostrar arrepentido, le va a decir que bueno, que es esto, que es la pandemia, que es el trabajo, que son los nervios, que son los chicos, pero que esto va a cambiar, que esto se va a detener, que no va a volver a suceder, que lo perdone, que lo disculpe, que bueno, que se tomen un tiempo. Ahí ella es donde va a entrar en un estado de confusión, ¿sí? Y acá es donde ocurre la retractación. ¿Qué es la retractación? Cuando se va atrás en una denuncia, ¿sí? Cuando se retira la denuncia. Ustedes saben que en algunos lugares, como el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la mujer tiene que, después de hacer la denuncia, tiene que tiene que ir a reafirmar esa denuncia. Bueno, muchas veces la denuncia se retira, o simplemente no se acciona. Nosotros siempre decimos que la denuncia debe ir acompañada de un impulso, ¿sí? Si la persona que denuncia no impulsa esa denuncia, no ofrece prueba, no ofrece testigos, no ofrece pericia psicológica, ¿sí? La denuncia muere ahí. Entonces, en este momento, muchas lo que hacen es esto, no impulsarla, no avanzar, no llevar prueba, creer que él va a cambiar, que si ella cambia de actitud, él seguramente no lo vuelva a repetir. Y esta situación, lo que dice Leonor Walker, al darse en el tiempo, ¿sí? En una situación prolongada, esto lleva a una autoestima lastimada, ¿sí? Una autoestima disminuida, y un convencimiento por parte de la víctima de pensar que es imposible salir de esta situación, ¿sí? La víctima lo que se va convenciendo con el transcurso del tiempo es, yo esto no lo puedo manejar. Esto que en un principio decía, yo lo controlo, yo lo manejo, si yo cambio de actitud, él se va a tranquilizar, esto depende de que la culpa es mía, porque yo no hago lo que él me dice, porque no cocino bien, porque no hago bien las cosas, porque soy un inútil. Toda esta situación termina en un convencimiento de la imposibilidad de lograr una vida por fuera de esta relación, que es lo más complicado, ¿sí? No poder ver la posibilidad de una nueva vida, una nueva realidad, nuevas relaciones, nuevos vínculos, que no sean esta relación. Ella habla de una patologización, ¿sí? De algún tipo de enfermedad que se genera en la autoestima. Yo no soy médica, ni psicóloga, ni estoy autorizada para hablar de esto, pero de cómo esta persona, esta mujer pierde su subjetividad, ¿sí? A partir de transformarse prácticamente en la persona que el victimario quiere que se transforme, esta persona sumisa, esta persona aislada, esta persona sin redes, sin amigues, sin familia muchas veces, ¿no? Esta familia que muchas veces, esto que decía Alicia en un principio, ¿no? Nosotras a veces, nuestra sociedad patriarcal y machista nos muestra un modelo de familia que es la familia ideal, que todos se quieren, que todos se miman, y muchas veces no ocurre esto, muchas veces la misma familia es la que expone a la víctima a estas situaciones, diciéndole esto, ¿y qué vas a hacer ahora sola? Y en casa no hay lugar para todos, y fíjate, también te engañó, tampoco es que te pegó ni nada por el estilo, amoldate a esta situación, no tenés trabajo, ¿a dónde vas a conseguir un trabajo con estos chicos? Muchas veces la respuesta de esta familia es esta, ¿no? Entonces, cuando nosotras
hablamos de la necesidad de fortalecer los lazos, de fortalecer los vínculos, de fortalecer las redes, hablamos de esto, que muchas veces nos vamos a encontrar con personas sin redes, sin lazos, sin vínculos, sin familia, o con una familia que en vez de ser liberadora, ¿sí? Es una familia que desde lo simbólico la vuelve a este lugar de sumisión y de maltrato como el lugar natural. Fue el hombre que te buscaste, fue el hombre que el padre de tus hijos, y el que te tenés que bancar porque la vida es así, ¿no? Las relaciones son así, y bueno, algo harás vos para que este muchacho que es tan bueno, porque también el tema que sigue es mitos, también hay mitos, ¿no es cierto? Esto, el tema del ciclo de la violencia se emparenta mucho con los mitos. ¿Qué decimos nosotras como mitos? Son estas verdades, ¿sí?, que se transmiten en la sociedad, como que, bueno, son realidades que hay que sostener, que hay que a partir de estas verdades se van entrelazando las relaciones familiares y las relaciones sociales, y bueno, muy atravesado con la cultura, como esto que decíamos al principio. Él es un buen hombre, trabaja, no les hace faltar nada, y bueno, si te mete los cuernos, y bueno, hay que perdonarle porque es el pater familia, ¿no es cierto? A los chicos, mirá qué bien que te los tiene, mirá qué buen trabajador es, este violento que a las vistas de la sociedad es el buen vecino, el que, uy, mira, a fulano se le quedó el auto, vamos a empujárselo, ¿no? Puertas para adentro es el demonio, y puertas para afuera es el gran samaritano que ayuda a todo el mundo. Por eso también a la mujer, cuando empieza a buscar ayuda, le cuesta tanto, porque nadie le cree, porque si este que es tan buen vecino, si este que es tan solidario, si este que es el médico del pueblo, ¿cómo va a ser este monstruo que esta mujer relata? Todas estas situaciones son las que durante años van amoldando, ¿sí?, el carácter, van disminuyendo las posibilidades psicológicas y de autoestima para una persona para poder recurrir a esto, y en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con personas que están en esta situación. Por eso es muy importante que nosotras entendamos esto, que nosotras podamos internalizar esto, porque estas preguntas que nos hacíamos al principio, ¿por qué volvió? Si yo la ayudé, la acompañé a la comisaría, fuimos a hacer la denuncia, le di mi teléfono, le tuve la vela 20 veces que me llamó, y estuve horas hablando y gastando saliva, ¿y cómo puede ser que la voy a comprar a la panadería y la veo con él del brazo? ¿Cómo puede ser? ¿No? Nosotras, como yo les decía, que trabajamos con la policía, muchas veces los policías nos dicen, ¿no? Pero usted no sabe, yo me tuve que pelear con todos mis compañeros para ir a hacer esto, y resulta que al otro día la vemos pasar. Es muy probable que esto pase, y esto no tiene que ver con que nosotras seamos malas acompañantes, seamos malas promotoras, no sepamos saber hacer acompañamiento, ¿sí? Porque es probable, insisto, que esta situación se dé. Por eso otro concepto que me gustaba compartir hoy con ustedes es el de posicionamiento activo de la víctima. Es un concepto muy trabajado por la doctora Eva Giberti. Ustedes saben que ahí con Irene no sabemos por cuánto tiempo, pero estamos trabajando ahí en el programa Las Víctimas contra las Violencias. Y Eva habla siempre de cuando trabajamos en un acompañamiento, en una actividad como esta para la que nos estamos preparando, tenemos que tener muy presente la necesidad del acompañamiento activo de la víctima. El posicionamiento activo de la víctima. ¿Esto qué es? Lograr que la persona... Muchas veces es un error muy habitual que nosotras tomamos, que es, bueno, vení, vamos a hacer la denuncia. Entonces la acompañamos a la comisaría. Nos ponemos a hablar nosotras, porque ella, pobre, está
decaída, habla poco. Entonces, nosotras empezamos a tener el rol, en vez de ser la protagonista ella, somos las protagonistas nosotros. Solicitamos las medidas, hacemos la denuncia, hablamos, le decimos lo que tiene que hacer, y no, porque vos ahora tenés que hacer esto. Y yo lo digo también desde haberlo hecho, compañeras. Ustedes saben, yo soy abogada. Muchas veces, cuando empezamos a trabajar en esto, venían las mujeres a hacernos la denuncia, y nosotros les decíamos, no, porque vos tenés que hacer esto, y tenés que hacer el otro, y tenés que agarrar y ir cambiar la cerradura. A mí no me gusta anecdotizar mucho las clases, pero algo chiquitito. Ustedes saben, mi marido es abogado también. Bueno, un día vino una prima de él con un problema de violencia. Nosotros, él se fue a trabajar, estábamos esperando que se fuera a trabajar, llevamos una camioneta, le cargamos todo en la camioneta, le sacamos todo, al otro día fue otra camioneta y le volvió a la casa. A ver, esto lo hemos hecho, ¿sí? No es que uno parte de la teoría de leer a Leonore Walker y todo lo que hacemos es a partir de la construcción teórica. No, cada una de nosotras seguramente lo ha hecho 1 y 10 veces, ¿sí? De pensar que nosotras podemos ir por sobre la voluntad de la persona que está en la situación, y no pensar realmente que lo que tenemos que lograr en base a la charla, al encuentro, al intercambio y sobre todo a la escucha, sobre todo a la escucha. La escucha es también otro de los puntos claves del acompañamiento. Ponerle el oído a la persona que quizá nunca le contó a nadie la situación que está viviendo. Quizá nunca se lo contó a su familiar, quizá nunca se lo contó una amiga, quizá no lo habló con nadie. Entonces, esta posibilidad que nos da de que la escuchemos es una posibilidad muy valiosa, fundamentalmente porque quizá no haya otra oportunidad, quizás sea la única. Entonces, la escucha atenta, la escucha de acompañamiento, la escucha de no juzgar, de no preguntar, de no increpar, de no volver a correrla a ella de la situación, del protagonismo de la situación. La protagonista de la situación es ella, no yo, con todos los libros, con toda la ley, con todo el material que me dieron, que me leí, que la tengo clara, entonces soy la que le va a decir cómo salir de esta situación y cuál es la verdad. Fundamentalmente escucharla, ¿por qué? Porque esto que decíamos al principio, ¿no? Este síndrome de la mujer maltratada, porque quizás durante mucho tiempo entendió que era lo que le tocaba, que era la pareja que le había tocado y que estaba absolutamente imposibilitada de pensar otro futuro que no fuera este. Entonces, esta cosa de desandar ese camino y andar un camino nuevo no son situaciones ni fáciles ni rápidas. Una socióloga con la que trabajábamos decía siempre que una mujer tardaba en un promedio de 15 a 20 años en hacer la denuncia. Hay muchas que por suerte lo hacen antes. Pero ¿por qué tanto tiempo también? Porque muchas lo denunciaban a partir de la mirada de sus hijos y de sus hijas, y a partir del cuestionamiento de sus hijos y de sus hijas. Quizá ellas en esta cuestión cíclica de acostumbramiento, de vivir en estas situaciones, no veían la situación en la que estaba, hasta que sus hijas y sus hijos le hacían ver, mirá, pasa esto, mirá, ¿cómo soportás esto? Mirá, hagamos algo con esto. No obstante, también en esto de la familia Ingalls que decíamos al principio, muchos hijos y muchas hijas tampoco quieren que la madre denuncie, porque también ven amenazada su situación de vida, ¿no? Entonces, ¿por qué lo vas a amenazar? Y si se va él, que es el proveedor de la casa, ¿qué va a pasar? Entonces, son un cúmulo de situaciones que cuando uno hace acompañamiento y hace la escucha, tiene que evaluar y tiene que pensar para
no meter la pata, ¿sí? Habitualmente lo hacemos, entonces una herramienta muy importante que nosotras tenemos en esto, y que nosotras tenemos en cada uno de los lugares donde estamos participando, donde estamos activando. A mí me parece que estaría muy bueno que nosotras pensemos cómo nos organizamos, que son los grupos de ayuda mutua, ¿sí? Ya cuando veamos la denuncia también vamos a ver el rol del grupo de ayuda mutua, que no se necesita ninguna profesional, ni una psicóloga, ni una trabajadora social, se necesita un operador con perspectiva de género, ¿sí? Que pueda generar un espacio donde las mujeres que están atravesando esta situación puedan contar lo que les está pasando y fundamentalmente ser escuchadas por otras que hayan vivido esa situación y que puedan acompañarlas. Son espacios muy interesantes, ¿sí? Sobre todo en esto de desandar y de desarmar cuestiones muy, muy arraigadas, ¿sí? En la vida de estas personas, cuestiones que nunca han problematizado, porque no, porque era así, porque mi familia de origen era así, y cuando yo formé pareja, en mi pareja era así, y mi hermana era lo mismo, y mi cuñada lo mismo, y mi prima lo mismo, entonces nunca problematizado, nunca problematizamos, nunca nos cuestionamos, espacios donde se puedan pensar en otro tipo de relación, en otro tipo de vínculo, en otro tipo de vida, ¿sí? Fundamentalmente esto, lo que tiene que ver con recuperar la autoestima, con recuperar el deseo, con recuperar un proyecto de vida, con saber qué querer hacer, dónde está, insisto, ¿no? Dónde está puesto el deseo, y son situaciones muy complicadas, muy, muy complejas, pero que nosotras, bueno, tenemos un compromiso importante en esto, por eso que estamos todas comprometidas. También, al margen de esto, pensar en la situación, al margen y no tan al margen, ¿no? En la situación económica por la que están atravesando estas mujeres. Muchas veces la base de estos procesos violentos son la falta de recursos económicos propios, ¿no? Esto que también lo vamos a ver, está bien, yo me voy, ¿y qué hago? Él paga el alquiler, él paga la educación de los chicos, yo no tengo ingresos, yo nunca trabajé, o lo que yo trabajo no alcanza. Esto también es una variable para analizar, porque nosotras podemos pensar, ¿sí?, algunas alternativas de salida de estas situaciones, pero todas estas alternativas tienen que ser observadas y analizadas, porque yo desde lo teórico puedo pensar, y no, y vamos, acá tenemos el Fátima Catán, te podés alojar ahí con los chicos, está bien, en el Fátima Catán, ¿cuánto tiempo va a estar? ¿1 semana, 2 semanas? Después tiene que pensar qué salida. Sabemos que desgraciadamente en la justicia las resoluciones judiciales no son rápidas, que las medidas no siempre se cumplen, que también tiene que haber un andar en activar toda la cuestión judicial, que muchas veces los alimentos no se dan en su tiempo y forma, que muchas veces hay un espacio temporal donde no hay respuesta y también hay que articular algún tipo de solución. Ustedes saben, y si no saben les cuento, que en el Ministerio de las Mujeres y en el Ministerio de Desarrollo Social se están pensando en distintas alternativas económicas, tanto para la emergencia, ¿sí?, para el riesgo, para la situación donde la vida de la mujer y las personas que están en situación de violencia corre riesgo, y en una ayuda un poco más prolongada en el tiempo, porque, bueno, lo económico es un factor absolutamente definitorio en esto, ¿sí? Si yo no sé cómo voy a
a comprar los pañales, si yo no sé cómo voy a pagar el alquiler, si yo no sé cómo voy a subsistir, es muy difícil que pueda tomar alguna determinación drástica respecto de cortar la relación que tengo de dependencia no solo afectiva, no solo sentimental, sino fundamentalmente económica, ¿no? Entonces, a veces cuando nos preguntan, ¿no?, ¿cuál es la mejor herramienta que les podemos dar a las niñas? Que sean fuertes, que sean niñas independientes, que sean niñas con autonomía económica, que sean niñas que no dependan de nadie para subsistir, que tengan su trabajo, que tengan su profesión, que tengan su oficio, que tengan su independencia, ¿no? La mejor manera de tener generaciones libres de violencia es fortaleciendo a las niñeces, ¿no? Las niñeces diversas y a las niñas, y educar en paralelo a niños que no crean que su desarrollo pasa por someter a los demás, porque en paralelo a educar mujeres fuertes, necesitamos educar varones que su fortaleza no esté basada en el sometimiento, que no sean, que su subjetividad no esté basada en imponer su subjetividad al otro o a la otra y arrancarle su subjetividad, ¿no? Pero en esto de las niñas, la cuestión, y en las mujeres la cuestión económica es casi fundamental. Entonces, me parece que acá todas las promotoras, la mayoría pertenecen a organizaciones, la mayoría pertenece a grupos, la importancia de, a partir de los grupos en los que estamos, en la variedad de recursos, como tenemos a una psicóloga, como tenemos a una abogada, también tengamos vínculo con el área municipal en la que estamos para resolver una ayuda, para tener una bolsa de trabajo donde poder también pedir una ocupación para esta mujer. Eso es muy importante. Estas ayudas económicas se están por anunciar dentro de poco. Pensarlas también desde ese lugar, no como una ayuda económica mensual, como una solución mensual, sino algo que a largo plazo a la persona le permita conseguir una autonomía. Esto es clave, ¿no? Porque 5, 10, 15, 20 no le van a alcanzar, pero sí pensar, no sé, en un horno pisero, en una máquina de coser, en una máquina de tejer, algo que le permita generarse algún recurso, es fundamental. Tan importante es el acompañamiento para ir a hacer la denuncia como esto, porque esto es lo que nos va a sostener la denuncia. Porque a veces pensamos, ¿por qué fracasó? ¿Por qué no se pudo avanzar? ¿Por qué no pudo sostener? Y no pudo sostener por esto. Pensemos en una sociedad absolutamente empobrecida post pandemia, porque si veníamos mal después de 4 años de Macri, pensemos lo que nos va a costar remontar esto. Sabemos nosotras que en la precarización laboral nos afecta fuertemente. Somos las más precarizadas, las que peores empleos tenemos, las que más nos cuesta tener un empleo registrado, las que menos ingresos tenemos, ¿sí? También, en comparación con el varón, la que más nos cuesta formalizar. Entonces, cuando nosotras hacemos el acompañamiento, cuando nosotras nos llega el caso, tenemos que poner todo ese material sobre la mesa y ver con la persona cuál es la mejor salida. Obviamente que acá va a haber una evaluación del riesgo muy, muy importante, ¿no? Si sabemos que el agresor es integrante de una fuerza de seguridad, si sabemos que el agresor tiene armas de fuego, si sabemos que el agresor pertenece a algún tipo de
red de crimen organizado, bueno, ahí no hay tutía, ahí no se pregunta. Se busca una respuesta y una denuncia urgente y ya. Ahora, si la situación es otra y el panorama es este, tendremos que ver cuál es la mejor salida. Primero siempre la red, primero siempre buscar alianzas, y quizás haya ahí alguien que esté, alguien que esté cerca, que quizá en un principio no aparecía, pero indagando aparezca, una amiga, una hermana, una madrina, una ahijada, una prima, que quizá con el tiempo se haya alejado, pero que tirando un poco del hilo vuelva, porque no solo va a ser un acompañamiento importante, quizá desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista afectivo, y cuando estamos con otras es más fácil que cuando estamos solas, porque quizá el problema sea justamente ese, ¿no? La soledad y la falta de posibilidad de red y la falta de posibilidad de alguien que nos pueda dar una mano. Entonces, pensar en la complejidad de esta problemática, en lo profundo que se arraiga en la persona y en sus relaciones y en sus vínculos, y pensar en lo difícil que es, ¿no? Porque a veces nos pasa que en la teoría lo analizamos y leemos libros y leemos a Rita Segato y leemos a Eva Giberti y escuchamos a Enrique Stola como lo vamos a escuchar el viernes, pero eso que en papel se traduce en vidas es muy difícil de modificar, es un camino muy difícil de desandar, porque bueno, esto que decíamos, vamos a ir a la justicia y nos vamos a encontrar con una puerta cerrada, vamos a ir a la fuerza de seguridad y nos vamos a encontrar con una puerta cerrada, vamos a tocar los distintos andamiajes que funcionan en la sociedad y van a ser pocos los que nos ayuden. Entonces todo eso tiene que estar puesto en análisis. Somos la herramienta del cambio, somos las que tenemos que generar los distintos cambios cada uno en su lugar, donde no hay comisaría de la mujer, hay que ponerse ya a pensar, bueno, a ver, ¿cómo podemos tener una comisaría de la mujer? Donde no tengo fiscalías especializadas en violencia, ya tengo que ponerme a pensar con quién vamos a empezar a mover los tornillos para tener una fiscalía temática. Donde no tenga refugio, tenemos que empezar a pensar, bueno, por ejemplo, ahora estamos con los centros de aislamiento, ¿no? En todos lados. Bueno, quizá algún centro de aislamiento en un futuro pueda ser un refugio, en los lugares donde no lo hay. Empecemos a pensar esa posibilidad. Está en nosotras. Nosotras tenemos el Fátima Catán. Cuando juntábamos firmas, siempre lo digo, la Prida y España, el Fátima Catán era ciencia ficción. Nadie se imaginaba que iba a estar. Hoy somos las madrinas, todas con Cristina, amadrinamos el Fátima Catán. Y bueno, es una realidad. ¿Y le falta? Sí, le falta un montón. ¿Y alcanza? No, no alcanza. ¿Es una herramienta? Sí, es una herramienta. Empecemos a pensar en nuestros lugares cómo generamos todas estas este cúmulo de soluciones que necesitamos para abordar la problemática. Y quizá con una me resolvió. Quizá la compañía fulanita y la verdad que avanzamos rápido. Y con menganita necesite otra respuesta, porque esta es otra. Esto no es de libro. Quizá una solución que con una compañera nos es eficaz, con otra no. Porque tiene hijos chicos, o porque tiene hijos grandes, o porque no tiene hijos, entonces le fue mucho más fácil, o porque los hijos son de otro señor que es re solidario y la verdad que le dio una mano y pudo salir de la situación. Entonces, que nuestra cabeza, por eso es tan importante trabajar estas cuestiones en equipo,
Hay un síndrome que una compañera hablaba en uno de los plenarios de Todas con Cristina, que no me acuerdo cómo se llama, porque bueno, no estudié psicología, pero hay El síndrome del héroe individual. Es que tenemos que aprender a ser héroes colectivas, heroínas seríamos en este caso, heroínas colectivas y no intentar ser heroínas individuales. Exacto, gracias Gisela. Es esto, ¿no? De pensar que yo sola, no chicas, solas, nada, ni a la esquina. Construir espacios colectivos donde podamos pensar estas situaciones y podamos encontrarle una salida. Y siempre la situación va a ser, la respuesta va a ser mejor. Ahí está Tati Mariana Taborda, con la que ayer estábamos trabajando en un caso y hoy seguimos en Florencio Varela, y siempre es en colectivo, porque, ¿o no, Tati? Porque una aporta una cosa, y la otra aporta la otra, y la una llama al otro, y la otra llama al otro, y veamos esto, y veamos el otro. Siempre, nunca pensar que solas vamos a poder, solas no podemos nada, porque es muy frustrante aparte, y bancarse sola la frustración es muy fuerte, y quizás soy la mejor, y a los 2 meses no quiero saber nada, y digo, y somos las peores, y hacemos todo mal, y no nos sale nada, y siempre va a ser muy recortada la respuesta que pensemos, siempre con otra la respuesta es más elaborada, y el acompañamiento se enriquece, ¿no? Porque la mirada de la otra siempre enriquece y siempre aporta. Entonces, entender que solas nunca, que siempre es en grupo, y hacerle entender a la persona que está en esta situación también eso, que hay que romper el aislamiento, que hay que romper la soledad, que hay que terminar con la vergüenza por vivir estas situaciones, que acá nadie es culpable de la situación que está viviendo, que no depende de una, porque esto no es que yo modifico una actitud y va a cambiar, no, nada depende de que yo modifique una situación u otra, sí depende de que yo me posicione en otro lugar, y posicionarme en otro lugar es con otras, ¿sí? Sola es muy, muy difícil. Bueno, acá han escrito un montón de cosas. A ver, arrancando, feminización de la pobreza y de la indigencia, que para subsistir niñas, adolescentes y mujeres se subordinan a la prostitución para subsistir, y sí, falta de acompañamiento psicológico con perspectiva de género, esto tampoco llega. Sí, y acompañamiento psicológico, y ahí abrimos un paréntesis con el acompañamiento psicológico, ¿no? Porque yo por eso vuelvo a los grupos de ayuda mutua. Porque son lugares de encuentro, son lugares de iguales, ¿sí? Son lugares donde podemos pensar que lo que nos pasa a nosotras no nos pasa por un problema individual, sino nos pasa por ser mujeres, nos pasa por el lugar en la que la sociedad nos pone a las mujeres. Entonces esto es importante, porque el tema de la ayuda psicológica y que te manden al psicólogo y no tenés que ir al psicólogo. Y muchas veces, ojo, porque los psicólogos nos terminan comprometiendo mucho más. Y también yo vuelvo a la salida colectiva, ¿no? Vuelvo a pensar de que esto no me pasa a mí, me pasa a mí, le pasa a Alicia, le pasa a Luciana, le pasa a Andrea, le pasa a Cecilia, le pasa a Gisela, nos pasa a todas. Entonces acá lo que tenemos que pensar es cómo transformamos la sociedad, porque si yo voy a ir al psicólogo, Gisela va a ir al psicólogo, Alicia es como que es un problema mío, y acá no es un problema individual, es un problema colectivo. Entonces también pensemos en esto. Está claro que en transformar la sociedad no lo vamos a ver nosotras, pero sí podemos empezar a generar otro tipo de vínculos, ¿sí? Sí podemos empezar a relacionarnos desde otro lugar, sabiendo el afuera que es, ¿no? Que nada nos es
nos es fácil. Acá dice Gabriela algo muy interesante, Toledano. En caso de que la chica no quiera comunicarse más con nosotras, ¿está bien que insistamos en ayudarla sabiendo que su situación está peor? El lazo con esta persona tiene que ser indestructible. Nos tenemos que bancar, que se arregle, que nos diga que él es el mejor tipo del mundo. Lo que no nos podemos hacer es enojar, ¿sí? Porque quizás seamos el único eslabón que la una a otra posibilidad. Entonces, pelearnos nunca, insistir 1, 2, 10, 20. Igual, ella tiene la forma para comunicarse con nosotras. Nosotras sabemos que en cualquier momento ella se va a poder comunicar, pero nunca enojarse, nunca juzgar, nunca pelearse, ¿sí? Entender, por eso queríamos entender todo esto antes de pensar en la denuncia. Porque si yo no veo, qué lindo fuego, Andrea, que tenés ahí atrás tuyo. Hermoso. Queríamos profundizar de todo esto antes de ir a la denuncia, porque a veces la denuncia no funciona por todo esto que estamos diciendo. Si yo no tengo en cuenta todo esto y vamos directo a la denuncia sin tener un grupo que la contenga, sin tener una red que la contenga, sin buscar alianzas, ¿sí? Fundamentalmente en lo comunitario que la contengan, y quizá la denuncia no, quizá le otorguen la medida y quizá no la pueda sostener, ¿no? No esté preparada para sostenerla. Entonces son todas... Acá dice Carolina, hay subsidios para las víctimas de violencia. Se me fue, no sé por qué se me fue. Ella Sassen estaba pensando en ese sentido. Si llega a todos los sectores vulnerables, en Cava es complejo. Sí, se está esto que decíamos, ¿no? Acá dicen, los sectores populares es difícil que sostengan un tratamiento psicológico, las derivaciones al CIME en general no se sostienen desde lo psicológico. Sí, convengamos que hay mucho déficit en lo estatal. En lo estatal hay mucho déficit, y en lo privado hay muchos psicólogos sin perspectiva de género que no nos sirven para nada, ¿sí? Por eso yo insisto en el grupo de ayuda mutua. Quizá, y esto tenemos mucha experiencia, un grupo donde la pueda sostener es mucho más eficaz que pensar en una terapia. Yo les digo, realmente, no sé si hay alguna psicóloga en la sala. Bueno, yo en mi caso estoy estudiando psicología social, y psicología social lo que tiene que ver justamente con la contención grupal y la cuestión vincular desde los grupos, cómo se sostiene desde ahí, y de hecho que bueno, lo que vos estás diciendo me parece que más allá del psicólogo personal que pueda tener la persona, el poder tener el ámbito de escucha colectivo, el poder escuchar otras experiencias, el poder salir del rol de víctima también y de revictimización, porque una vez que vos sufrís la violencia también es como que terminás en ese único rol y terminás siendo para los demás la pobrecita que sufrió violencia de género y nunca llegás como a volver a reincorporarte y a empoderarte y a un montón de cosas que también esa mirada estigmatizada que hay de la víctima también la deja por fuera de un montón de recursos y de accesos. Con la cuestión de Leyes Sassen, esto es algo que nosotras lo planteamos cuando se hizo el Foro Federal también, que si bien ahora está la cuestión del potenciar, y esto es algo que lo podríamos pensar en este grupo y ver cómo se puede pedir, Leyes Sassen en su momento sí estaba enfocada a víctimas de violencia de género y se enfocaba desde otra perspectiva justamente porque no estaba mezclado con todo lo demás, sino que se pensaban políticas públicas enfocadas a eso. Ahora, si bien se le da prioridad a la víctima en violencia para el potenciar, no están enfocadas las políticas hacia esas mujeres que se están anotando. Están dentro de todo un ámbito y un universo de personas que se están anotando para trabajar.
Así que ahí me parece que estaría bueno por ahí con nosotras pensar, a ver cómo se puede volver a reactivar esta forma que había antes entre el Argentina Trabaja por un lado y el Ellas Hacen era otro y pensado y enfocado desde otra manera, con una perspectiva de género y trabajar con esos grupos de mujeres, en principio sacarlas del ámbito de violencia, porque también se anotaban, pero eran muchas mujeres que tenían hechas denuncias y todo, pero todavía estaban con su agresor. Ahora no sé cómo lo estarán trabajando esto desde el potenciar, si es simplemente anotarlas y darles como esa independencia económica, que tampoco sabemos si está terminando con ese círculo de violencia. Eso no sé cómo lo están tratando, y por ahí es algo que nosotras podríamos aportar. Sí, por lo que tenemos entendido, se va a lanzar un programa específico para mujeres en situación de violencia, fortaleciendo todos los espacios institucionales, ¿sí? Acá Mariló dice, los sectores populares es difícil que sostengan un tratamiento psicológico. Yo vuelvo a lo mismo, las universidades tampoco nos forman para este tipo de respuesta. Si no hay un planteo de género, por eso en un principio lo decíamos, ¿no? Acá tenemos que entender la problemática como una problemática cultural, ¿sí? Acá la sociedad nos puso en ese lugar. Entonces, yo tengo que cambiar algunas cosas. Ahora, si la sociedad no cambia también algunos parámetros, o sea, yo puedo hacer terapia y puedo pensar que por qué yo, como mi papá era violento, me busqué un marido violento. Pero también acá lo que tiene necesariamente que estar en juego es lo social, ¿sí? Es la cuestión de género, porque si no llevamos a esto, patologizamos una cuestión, Carolina, Alicia, habrán visto generaciones de mujeres empastilladas, que van al psiquiatra y tomate esta pastillita y tomate esto otro, o no. Se ha patologizado la salida a situaciones de violencia, cuando el problema no era un problema psiquiátrico de las mujeres, sino era un problema de índole de violencia doméstica, ¿no? Sí, Alicia. Sí, me gustaría decir que, a ver, acá los refugios no han dado el resultado que a lo mejor, o sea, es muy, muy relativo, como vos bien planteabas, Claudia, las supuestas soluciones o paliativos en esta lucha que tenemos para acompañar y disminuir las violencias hacia las mujeres. Yo, la verdad es que me gustó mucho lo que vos planteaste de los grupos de ayuda mutua. Y eso lo dejo, estoy acá, digamos, quiero seguir aprendiendo porque este es un momento muy particular y creo en el rol de las promotoras porque creo en las organizaciones sociales. No puedo escindirlo, si no, no hay trabajo posible. Son intentos individuales, como vos muy bien has caracterizado. Yo quiero decir a las compañeras que, miren, acá un turno para psicóloga te lo dan para un mes después que sufriste un hecho de violencia a través de la justicia. No nos sirve, compañeros, porque dentro de un mes o la mató el señor, o está hecha pomada la compañera y no puede seguir viviendo. Entonces, me gustó mucho porque así es como me imagino a las promotoras. Porque además, aunque vos dijiste no me gusta ser anecdotaria o algo así dijiste, pero realmente el hecho de que estar con mujeres que han pasado lo mismo y que asumimos las cosas que hemos vivido, entonces es una ayuda muy grande. ¿Saben por qué? Porque ya no hay ese miedo a ser anormal, a la
logización, porque Eva Gibert, a los que estamos lejos, pero que la venimos siguiendo y leyendo, nos ha enseñado mucho. Nos ha quedado claro que no estamos enfermas, y además de eso, el señor es un delincuente, y después se verá, pobre, la infancia que tuvo, no, que lo que pasa, que este hombre, con el padre, con esto, con el otro. Entonces, me gusta mucho esto de los grupos de ayuda mutua, porque las psicólogas en este momento, las terapias no existen, porque son a destiempo, porque la mujer no puede salir de casa, porque además no puede pagar una terapia, entonces, ya que el turno se lo dan a 2 meses o a 1 mes, y además, esto del condicionamiento activo de la víctima, según Eva, no sé si me pueden sugerir exactamente ir al punto en cuál de los libros de ellas o si son de los últimos trabajos, porque me parece un concepto importante que habría que profundizar. Porque no es fácil transformar la situación. Las psicólogas saben en qué nos ayudan en la emergencia. En poner cuando la compañera... Disculpa, se corta mucho, se te escucha muy cortado. Para que redondees la idea, porque si no, no se entiende. Sí, eso. Me gustaría en lo sucesivo, oportuno, que profundicemos lo de los grupos de ayuda mutua, esa característica, y que el tema del condicionamiento activo de la víctima. Bien, ¿alguna otra quiere hacer un aporte? No, para responderle a Alicia, sí, vamos a seguir trabajando sobre esto. De hecho, que hay un módulo que después, obviamente más adelante lo vamos a ver, que es sobre el rol y la construcción de la promotora y cómo se crean estos espacios de contención mutua. Lo vamos a ir viendo, está un poquito más adelante, pero sí, no te preocupes que lo vamos a ver porque es justamente a lo que nosotras apuntamos, ¿sí? El rol de la promotora tiene por un lado la cuestión preventiva, que es todo lo que podemos hacer antes, ¿sí?, de que las cuestiones pasen, y qué estrategias nos podemos dar, y también está la cuestión de acompañamiento. Y en esta cuestión de acompañamiento, como dijo Claudia, está basado sobre la perspectiva de que no somos heroínas individuales, sino heroínas colectivas. Por lo tanto, vamos a ver cómo se construyen estas redes, vamos a armar recurseros, ¿sí?, que van a estar a cargo de ustedes, estos recurseros, para ver qué herramientas tienen ustedes en los lugares donde están, y también para que se empiecen a conectar entre ustedes, porque acá nosotros sabemos por el padrón que tenemos que hay compañeras que viven en las mismas localidades o cerca y no están conectadas trabajando en conjunto. Y esto es importante que empiece a suceder y va a empezar a pasar dentro de poco con trabajitos que le vamos a ir mandando, que lo vamos a hacer por zona y se van a poder ir conociendo entre ustedes para poder ir trabajando en conjunto. Así que esto sí es algo que vamos a seguir trabajando, esto para contestarle a Alicia y para contestarle a todas, de que este rol de promotora es algo que vamos a ir construyendo durante la cursada. Sí, también adelantarles, en función de lo que decía Gisela, nosotras habíamos pensado una dinámica, y a partir del cambio de la fase, y pensar que esto se va a prolongar, vamos pensando otras, ¿sí? Primero habíamos pensado en algo más acotado, pero a partir de que esto sigue, también tener la posibilidad de desarrollar los temas con mayor detenimiento, con mayor participación también, y que esto sea más largo de lo que en un principio habíamos pensado. Antes de que cortemos, les doy la tarea para la semana que viene. La semana que viene vamos a ver la denuncia, ¿sí? Entonces, van a tener que averiguar cada una en el lugar donde está, dónde va a ser la denuncia. Si ustedes mañana tienen que ir a denunciar una situación de violencia, ¿dónde la van a denunciar? Porque también... A las de Echeverría no vale preguntarme a mí, lo tienen que averiguar ustedes.
Porque ya me veo con todos los mensajes en Echeverría, donde no, lo hacen ustedes. Dale, Gise, Tomás pasame no la vale tarea. preguntarle ni a Camille ni a Claudia tampoco. Tenés que ser buena compañera y pasar la tarea. No. Porque parece una cosa sencilla, pero lo primero que nos va a pasar, bueno, ¿y a dónde vamos? Pero creo que eso dependiendo de la persona, ¿no? También, o sea, de dónde es, porque ponele, si es de otro lugar, no la voy a mandar a la comisaría del barrio, ¿o no? Bueno, ustedes, cada una que traiga según dónde está, ¿sí? La que está en Capital, piensa en Capital, la que está en Mar del Sur, piensa en Mar del Sur, la que está en Avellaneda, piensa en Avellaneda, cada una, este grupo, la verdad que les digo, compañeras, es maravilloso, la posibilidad de poder, que nos da esta porquería de pesadilla que estamos viviendo de la pandemia y el Zoom, de poder encontrarnos en una vez por semana con compañeras de Salta, de, insisto, Avellaneda, Mar del Sur, Capital, Esteban Echeverría, es maravilloso porque también nos da una perspectiva de qué pasa en nuestro país. Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires tenemos comisaría de la mujer, solo en la provincia de Buenos Aires, en Capital no hay comisarías de la mujer de repente. Entonces, por eso cuando nosotras decimos pensar respuestas diversas, porque tenemos un país diverso, porque tenemos realidades diversas, entonces pensar en algo esquemático no nos va a resolver. Quería Claudia, aportar algo antes de... Ay, no sé qué, ¿alguien más está hablando? No. Sí, quería, está bien, no importa. No, quería retomar una cosa que recién surgió en relación al rol de las acompañantes, y esto que mencionaba Claudia, que nosotras somos acompañantes, la protagonista de la situación es justamente la persona a la que vamos a acompañar. Entonces, en relación a esto, hay como que aprender a manejar la ansiedad, la frustración, un montón de cuestiones que vamos a ir también trabajando en los otros encuentros, porque bueno, esto, muchas veces nuestra expectativa no es lo que va a suceder, muchas veces la respuesta que nosotras querramos dar es la adecuada, no es la que la persona con la que estamos ayudando quiere o está preparada o quiere recibir. Entonces, bueno, esto es algo que hay que aprender a manejar. Y en relación a eso me parece dos cosas, de esto que hablábamos de la ayuda mutua, que por ahí ese rol de la construcción colectiva es un primer paso muy importante para que la mujer vaya como tomando conciencia poco a poco de lo que le pasa, ir desarmando tantos años, ¿no?, de sometimiento que no se deconstruyen de un día para el otro. Y por otro lado, esto que estamos haciendo nosotras de sostenernos entre nosotras como acompañantes y como promotoras. Eso también me parece que es importante, por eso también la idea de que se vayan construyendo redes más territoriales, porque es muy importante este espacio de contención, de escucha entre las que acompañamos y entre las que vamos a estar asistiendo mujeres, porque no es fácil, porque es una tarea pesada, porque siempre es frustrante, es angustiante, bueno, yo soy trabajadora social y una vez se prepara mucho también para acompañar situaciones sociales, situaciones complicadas, y me parece que esto es importante también, ir como construyendo esta idea de construir espacios que nos sostengan a nosotras, y donde poder, trabajar juntas, esto que también decía Claudia, de construir ideas, de construir propuestas, alternativas para cada una de las situaciones que acompañemos, porque cada una es única y necesita una respuesta única, no hay recetas que se apliquen en todos los casos, pero sí, bueno, construir espacios de construcción colectiva entre nosotras para que nos sostengan y para justamente construir alternativas y respuestas creativas para las situaciones que nos toque acompañar, ¿no? Todo tuyo, María Delia. No, solamente hacer un comentario. Yo todo esto que está diciendo Claudia lo vivimos nosotros hace unos 15 días con una situación muy grave de violencia que hubo en un pueblo muy chico, como es el nuestro, y yo soy de Mar del Sur, para el resto que no sabe. Y bueno,
las 17 mujeres que estamos en grupo tratando de conformarnos como colectiva viva, se llama ahora, como un colectivo para estas situaciones, era la preocupación. Fueron a hacer la denuncia al destacamento, un destacamento tenemos en el pueblo, y no se la tomaron. Fueron a la salita y no las acompañaron a hacer la denuncia, la llevaron al hospital y tampoco hicieron la denuncia de la mujer, que sí hay en Miramar, que es la cabecera del distrito. O sea, todo esto, si bien sabemos dónde ir, hay que ver cuáles respuestas tenemos y saber cómo actuar. Bueno, se hizo una manifestación de 25 o 30 personas, porque no somos mucho más para manifestarse acá. Las mujeres fueron a manifestar frente a la delegación y entregaron una nota solicitando las necesidades que tienen como mujeres de la atención y requiriendo que tanto en la salita como los funcionarios de la salita y los funcionarios del destacamento se acogieran a la ley Micaela, hicieran la capacitación necesaria, porque no la están haciendo. Entonces, me parece que ese es la verdad que es un antes y un después, pero hay que seguir trabajando, y la contención entre nosotras creo que va a ser muy, muy importante. Y otra cosa, Mari, también, que en la ley Micaela, nosotras, en la implementación, en la comisaría, también participemos. Que no sea exclusiva la capacitación para la fuerza de seguridad, que también las mujeres que trabajan en esta temática tengan un rol. Por eso las mesas locales contra la violencia, que también vamos a abordar, ¿no? El rol de las mesas locales, donde tiene que estar todo el municipio, donde tiene que estar la municipalidad, donde tiene que estar salud, donde tiene que estar educación, donde tiene que estar justicia, donde todos nos tenemos que encontrar ahí, porque esto no es un problema que vamos a resolver las promotoras, o que va a resolver la psicóloga, o que va a resolver la justicia, o que va a resolver la policía. Esto es un problema que tenemos que resolver todos y todas. Y esto también es lo que hemos avanzado en los últimos años. Antes se pensaba que, bueno, era un problema de las feministas. No. A ver, es un problema que está en la agenda nacional, ¿sí? Todas las organizaciones, las instituciones tienen que capacitarse porque esto es un problema, lo dice la ley, no lo decimos, no lo dice Bagliberti. ¿Sí? Entonces, en función de eso, apelar a concejalas, concejales, intendentes, comuneros, comuneras, o sea, acá hay que subir a todo el mundo al barco y darle para adelante. Pensando en esto, ahora eso yo lo puedo pensar y pienso en la respuesta colectiva. Si pienso en que yo voy a ser la Mujer Maravilla, imposible. Y por otro lado, pensar que siempre que hemos avanzado a partir de la lucha. A nosotras nadie nos regaló nada, ni el voto, ni la paridad, ni nada que consigamos. Todo es en base a la lucha. Como dice Jamín acá, como militantes políticas tenemos que asumir ese rol transformador de la realidad. Absolutamente. Por eso acá cada una de la tele esa que tenemos tiene que ser la promotora del cambio en su lugar. Claro. Yo leía la ley, que nunca la había leído, y es del 2009, y tenemos una ley con un montón de detalles que no se van cumpliendo. ¿Y quiénes son los que tenemos que hacer cumplir? Nosotros, los que estamos abajo, y colectivamente. O sea que la lucha va a seguir siempre, y va a ser siempre colectiva cuando consigamos algo. Si no, no lo vamos a conseguir. Individualmente no se consigue nada. Y también ver cómo cada una de ustedes es multiplicadora de esto, ¿sí? Cómo este taller se van armando para multiplicarlo. Y bueno, hoy somos 32, en un momento fuimos 35. Bueno, cómo estas 35 a su vez van sumando a otras, ¿sí? En cada una de sus lugares a seguir multiplicando voluntades para trabajar en la temática. Así que bueno, ya nos están corriendo porque tenemos otro Zoom. Nuestra vida es la pandemia y el Zoom.
Bueno, tenemos alguna promotora que hoy se enteró del COVID positivo. Estamos todas, bueno, muy atravesadas y también que ninguna se sienta sola por esta situación, de esto vamos a salir juntas y este también es un grupo maravilloso, así que bueno, estamos viviendo días complicados en que todas nos estamos enterando de alguna de estas situaciones, así que bueno, a bancarnos entre todas y saber que nos tenemos, ¿no es cierto? Y la verdad que bueno, pensar el asado y los vinos que nos vamos a tomar cuando todo esto se termine. Clau, no, recordarles antes de cerrar que el viernes a las 19 horas tenemos la plenaria de Todas con Cristina bueno, las que pudieron estar la semana pasada les compartimos el video con las compañeras que están a cargo del programa de salud sexual y reproductiva, que fue súper interesante, no se la pierdan, les compartimos el video en el grupo, y este viernes va a estar Enrique Stola, que va a hablar de nuevas masculinidades, justamente que tiene que ver con esto que estuvimos hablando hoy. No se lo pierdan porque es un varón, es feminista y nos ayuda un poco a pensar, bueno, digamos esto, cómo construir nuevas masculinidades. Inviten a varones a participar, es la idea, que también ellos participen de la plenaria el viernes para que puedan escuchar a Enrique, y bueno, las esperamos el viernes a todas. Sí, está bueno esto de invitar compañeros, perdón, porque a veces nos preguntan, bueno, ¿qué rol cumplen en toda esta transformación? Bueno, el de transformar su masculinidad. Así que está buena la charla y también está buena que la presencia de ustedes, porque también es un tema que generalmente no se ve y del que sabemos por ahí un poco, porque mucho se habla del rol nuestro, de las diversidades y un montón de cosas, pero bueno, también esto cómo el patriarcado atraviesa la masculinidad y cómo plantea ciertos parámetros y roles de lo que tiene que ser lo masculino, y cómo eso también lo tenemos que empezar a poner en discusión. Así que las que puedan participar, buenísimo, y inviten también compañeros y compañeras para que participen. Luego vamos a mandar el link, como siempre, a los grupos. Eso quería preguntar, porque yo no pude conectarme el viernes, y sí lo he logrado 2 miércoles. Bueno, ustedes van a mandar el link y sí, capaz que yo hice algo mal, Y el video, ¿dónde lo pusieron ustedes, el video del viernes pasado? En el grupo lo pusimos. Ahora lo vuelvo a enviar, por dudas. Sí. Lo vuelvo a enviar, pero lo pusimos en el grupo, pero ahora lo mando de nuevo. Bueno, para que no se pierda nadie hoy, damos por terminado, Clau, así por ya se están yendo algunas compañeras. Damos por terminado, recordamos la consigna para la semana que viene, donde hacemos la denuncia, y no se lo pierdan Enrique Stola. Entre otras cosas, Enrique Stola fue uno de los peritos de la causa contra el padre Grassi, ¿sí? Es un grosso, la verdad que tenemos la posibilidad de charlar con él, de hacerle preguntas, así que no se lo pierdan, ¿sí? El viernes a las 7, Enrique Stola con las TCC. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, o el viernes.